Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio de análisis y opinión alternativa que está generado desde la provincia colombiana, más exactamente desde el norte del departamento del Cauca. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y conduzco y comparto con ustedes su espacio llamado La Conversa de Fin de Semana. Tal como lo están viendo en el banner que está corriendo aquí en la parte inferior de la pantalla, La Conversa, el día de hoy, quiere compartir con ustedes una videocolumna que hemos titulado Arrancó el gobierno del pacto histórico. Si bien es cierto, formalmente, oficialmente, todavía no ha habido el cambio de Congreso y mucho menos la posesión, de presidente y vicepresidente de Colombia, de alguna manera, lo que se ha visto en los medios de comunicación y en las redes es que de alguna forma ya arrancó el gobierno del pacto histórico. Sobre este tema queremos conversar con ustedes, compartirles desde acá nuestra visión, nuestra posición desde acá, desde la provincia. Les ruego el favor, perdónenme el pleonasmo, no despegarse, permítanme presentar este espacio. Y para arrancar con la conversa del día de hoy, con nuestra videocolumna, arrancó el gobierno del pacto histórico. No se desconecten, por favor, empiecen a compartir en sus redes. Muy amables. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Bueno, agradecerles antes de arrancar a todas aquellas personas que se han estado conectando a nuestras redes, a nuestro fanpage en Facebook, La Conversa Fin de Semana, a nuestra cuenta de Twitter, @La Conversa Fin de Uno, y quienes ya se han suscrito a nuestro canal de YouTube, La Conversa Fin de Semana. A todos ustedes muy amables, invitarlos a que efectivamente nos sigan regalando me gusta, dedito arriba, y se hagan seguidores de nuestra página en Facebook, La Conversa Fin de Semana, a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, que ya también está creciendo, y para que también se suscriban a nuestro canal de YouTube dándole clic en la campanita de las notificaciones. Bueno, vamos arrancando en esta conversa del día de hoy, tal como está arrancando el gobierno del pacto histórico. Se preguntarán muchos de ustedes, bueno, pero ¿cómo así que ya arrancó el gobierno? Si ni siquiera se han posesionado los nuevos congresistas. Efectivamente estamos a algo más de 15 días de la posesión del nuevo Congreso de la República de Colombia para estos próximos 4 años. Eso será el próximo 20 de julio. Y estamos a algo más, unos días más de un mes de la posesión oficial de Gustavo Petro como presidente de Colombia y Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia. ¿A qué nos referimos con eso de que ya arrancó el gobierno? Ustedes han visto, todos hemos visto las noticias, hemos escuchado la radio, hemos mirado las redes sociales en la que la noticia, el centro de la noticia, el centro de todas las opiniones es cómo va a empezar la conformación del gobierno, cómo va a ser Petro para nombrar a quienes lo van a acompañar en el gobierno nacional, en el ejecutivo, es decir, sus ministros, la conformación del Congreso, cómo va a quedar, cómo van a estar sus relaciones con los diferentes gremios de la producción, con sus aliados, con sus seguidores y seguidoras, etcétera, etcétera. Una serie de noticias, de informaciones que nos están bombardeando. En ese sentido, alrededor de algunos sucesos de eso que están promocionando las redes sociales, es que nosotros queremos compartir con ustedes algunas impresiones. Pero antes de arrancar con nuestras impresiones, que las queremos compartir para que ustedes allá también hagan ejercicio de reflexión, permítanme compartirles un pequeño videito que quiere ilustrar, o con el que queremos ilustrarles un poquito de qué estamos hablando. No se desconecten, por favor.
Bueno, vean ustedes en ese pequeño clip algunos de los temas de los que queremos compartir con ustedes nuestras apreciaciones. Uno de los primeros temas que ha generado controversia, opinión, debate, es el de la conformación de las mayorías del Congreso. Aquí queremos detenernos un poquitico, esperamos no demorarnos mucho, sobre por qué es tan importante entender algunas decisiones en el contexto de Colombia particularmente. Número uno, nos toca devolvernos un poquitico a las elecciones del 13 de marzo, donde ustedes y nosotros depositamos nuestra confianza en quienes nos iban a representar como representantes a la Cámara por las circunscripciones regionales y las especiales indígenas, afros, y de las víctimas de la violencia. Acuérdense que las víctimas de paz y la circunscripción especial de paz en estas elecciones también se eligieron. Entonces, el pasado 13 de marzo nosotros, con nuestro voto, dijimos: queremos que nos represente fulano de tal, fulana de tal en la Cámara de Representantes, por nuestro departamento, en el caso nuestro en el Cauca, por los indígenas, por los afros, o como víctimas de la guerra en Colombia. Asimismo, también nosotros designamos a quienes nos iban a representar, quienes nos iban a llevar nuestra voz en el Senado de la República, en la circunscripción nacional y también en la circunscripción especial para los indígenas. Desafortunadamente para el pacto histórico, y afortunadamente creíamos nosotros para los partidos tradicionales de derecha en Colombia, la composición del Congreso no se desbalanceó en la aspiración que tenían los militantes, los simpatizantes y la dirección del pacto histórico. Si bien es cierto, se avanzó en un número interesante de congresistas que fueron avalados en las listas del pacto histórico en Senado, más allá de la veintena, y en la Cámara de Representantes más allá de una treintena, es precisamente en las listas del pacto histórico, sin contar pues con las listas de otros partidos aliados o que también hacen parte del pacto histórico, tal como el Maíz, por la circunscripción especial indígena, como la Alianza Verde, etcétera, etcétera. Sumados todos ellos, desafortunadamente no lograron hacer las mayorías en el Congreso que necesitaba en esa época un posible gobierno del pacto histórico en la presidencia y en la vicepresidencia. Eso nos lleva a ese resultado en el que ustedes y nosotros definimos que efectivamente todavía no era la hora del cambio en el Congreso, que queríamos seguir confiando en esos políticos tradicionales de las regiones y nacional, que no veíamos con buenos ojos de que movimientos alternativos, que el pacto y su gente tuviera mayorías. Entonces seguimos eligiendo los mismos partidos tradicionales a sus candidatos en esa época, hoy sus congresistas. Ese escenario trasladado unos días después le dificultaba al presidente electo Gustavo Petro y a su vicepresidenta, Francia Márquez, y a su equipo de trabajo, poder avanzar como ellos querían en la proposición y aprobación de los proyectos de ley que se necesitan para implementar toda la serie de cambios y de planes, programas, políticas que ellos anunciaron durante su campaña electoral. Para eso, una vez se surtieron la segunda vuelta de la elección presidencial, inmediatamente, inclusive antes, ya se habían empezado a hacer unos movimientos por parte de algunos miembros del pacto histórico, de sus asesores e incluso de algunos congresistas electos, para llamar a fuerzas diferentes a las del pacto y a sus aliados para que conformaran el bloque que apoyaría a un eventual gobierno del pacto histórico. Y es así como ustedes ya vieron esta semana que sorprendentemente, creemos algunos todavía ingenuamente, muchos de aquellos que en las pasadas elecciones de Congreso salieron un poquitico castigados por el voto de la ciudadanía inconforme, cansada pues con el tradicionalismo político, ahora han llegado a sumarse al bloque oficialista en el Congreso.
eso tiene dos perspectivas muy interesantes que quiero planteárselas a ustedes. Una muy buena para el pacto, porque efectivamente ya está conformando esas mayorías en el Congreso, tanto en Senado y en la Cámara de Representantes, que le permiten sacar adelante todos esos proyectos de ley que necesita para hacer el famoso cambio que se propuso durante la campaña electoral. Por el otro lado, para la democracia, hay quienes creemos que eso tan bueno no dan tanto y que tanta belleza cansa. ¿A qué me refiero? En una democracia sana, civilizada, que desafortunadamente no es la nuestra, se necesita del disenso, se necesita de una oposición que esté vigilante del buen funcionamiento, de los buenos trámites del gobierno, del ejecutivo, para que esté sujeto a la ley y para que no desborde su poder. Y miren ustedes aquí una primera reflexión, para que ustedes la tengan en cuenta. Yo sé que muchos ya la tienen. Una cosa es cuando usted está acá en el lado de la oposición, que usted está haciendo ese ejercicio de vigilancia, de crítica, inclusive en algunos casos despiadada. Y otra cosa es cuando usted está acá en el otro lado, en el lado de gobierno, donde es sujeto a la vigilancia de aquellos que se han declarado en oposición. Entonces, cuando usted hace ese cambio, que pasa de estar en la oposición y se pasa a ser gobierno, el tránsito es bien difícil. Es una incertidumbre, pero yo creo que en un escenario de democracia, vuelvo a digo, civilizada, ese esquema es necesario. ¿Y a quién beneficia? Pues a los ciudadanos como ustedes, como nosotros, que ven en ese ejercicio, un ejercicio sano de oposición, de crítica, el equilibrio de poderes que supuestamente dice nuestra Constitución que debe haber entre el Ejecutivo, el Legislativo y la parte judicial. Muchos han criticado que es más de lo mismo, que la promesa aquella del cambio no se ve en el futuro cercano. Y aquí quiero llegarle a la otra reflexión. Retomemos un poquitico, porque empezamos diciéndoles o sugiriéndoles, pidiéndoles a ustedes que recordaran qué pasó en las elecciones de marzo. Ese escenario que ustedes y nosotros dejamos en el Congreso obliga al gobierno actual o futuro, pues futuro cerquita del pacto histórico, a tener que negociar, a tener que consensuar, a tener que transar con esas fuerzas que son mayoritarias en el Congreso. Desafortunadamente para nosotros, quienes creíamos que era el momento, y seguimos creyendo que era el momento de ir acabando con la corrupción, con el clientelismo, con el amiguismo, incluso con la delincuencia que se había tomado el Congreso en cabeza de algunos miembros de los partidos tradicionales. No fuimos capaces, seguimos votando como tradicionalmente lo hemos hecho, y muchos de esos a quienes nosotros en redes hemos criticado por clientelistas, por enmermelados, por amiguistas, por corruptos e incluso hasta por delincuentes, pues quedaron ahí en el Congreso, hicieron mayoría, y ahora en ese clima de pugnacidad, de debate de estas elecciones y el que hemos tenido normalmente en Colombia, pues era difícil que estos señores, si no se llegaba a dialogar con ellos, pudieran ayudar a pasar los proyectos de ley, que el cambio por el que ustedes y muchos de nosotros votamos tuviera tránsito en el Congreso. Esa es una explicación. Entonces, por eso es que vimos y estamos viendo ahora que inclusive hasta partidos que otrora desde sí criticaban, permítame cambiar la palabra, criticaban fuertemente al pacto histórico y a sus representantes, hoy se hacen al lado del gobierno nacional. Nuevamente, eso tiene varias explicaciones. Una, pues su costumbre histórica de estar pegados del gobierno de turno, independientemente que sea izquierda, de centro, derecha. La izquierda nunca ha habido en Colombia, creo que es la primera vez que algo parecido a la izquierda llega al gobierno nacional. Entonces ellos no van a perder la oportunidad de estar ahí en esa sombra grande del gobierno nacional, que en últimas es el que dispone el presupuesto nacional, de la burocracia nacional, y estarán pues ahí pendientes de que
se trance con ellos algún intercambio de votos propuestos. Allí hay un problemita, inclusive ideológico y de principios, diría uno en principio, pues porque muchos de nosotros no votamos por eso, creíamos que eso iba a cambiar, pero insisto, y yo con eso quiero terminar esta parte de la análisis, insisto, la culpa de que ese escenario esté así es de ustedes y de nosotros, los que seguimos votando mal, bien sea por necesidad, algunos por agradecimiento, otros por miedo, y otros coaccionados. Seguimos votando por esos partidos tradicionales, acostumbrados a eso, y desafortunadamente con nuestra mala elección logramos que ellos fueran mayoría y que tuvieran ese poder que tienen hoy para chantajear al gobierno de turno, que desafortunadamente es el gobierno, o va a ser el gobierno del cambio, porque ustedes y nosotros votamos. Esa es la primera parte. La segunda parte de ese movimiento de cosas, han habido inconvenientes con el inicio del famoso comité de empalme entre el gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez y el uribista Iván Duque. Volvemos a lo mismo, aquí vamos a ser un poquitico reiterativos. Una cosa es cuando usted está acá en la oposición, que está dedicado a la crítica, a señalar, a estar vigilando, estar desglosando cada acción del gobierno de turno, y otra cosa es cuando usted ya es gobierno de turno y cuando va a recibir el resultado de 4 años, en nuestra visión de desastroso gobierno, tiene que empezar a pensar ya no como oposición, sino como gobierno. En ese orden de ideas, el pacto histórico, y como ya lo habíamos visto durante la campaña, no solamente está conformado con partidos y movimientos alternativos, con movimientos sociales, sino que tuvo que echar mano, recién lo acabamos de hablar, de algunas otras fuerzas no tan alternativas, no tan de derecha, pero que igualmente querían un cambio en el escenario político. Y entonces hay que empezar a jugar con algo que nosotros, los de a pie como usted y como nosotros, a ratos no entendemos mucho, que es esa cosa que llaman gobernabilidad. Es decir, tratar de gobernar con todos, y ahí la diferencia, y en eso sí hay que ser puntual, la diferencia con gobiernos anteriores. En los esquemas anteriores el ganador se lo lleva todo, no comparte con nadie, burocracia, presupuestos e incluso planificación del gobierno. La diferencia que se está planteando hoy en día es todo lo contrario, es decir, ustedes perdieron, vengan acá, perdieron unas elecciones, pero igual siguen siendo colombianos, igual tienen algunas aportaciones que darle a esta construcción de un nuevo país. En ese orden de ideas, los comités del empalme pues también tienen que reflejar esa diversidad de sectores sociales, políticos, que conforman no solamente el pacto histórico, sino de otras fuerzas que también ayudaron a que el gobierno, la propuesta del pacto histórico fuera triunfadora en las pasadas elecciones. Obviamente van a haber rencillas, algunos se van a sentir no tan representados, otros excesivamente representados, y algunos de nosotros vamos a ser todavía escépticos de esa conformación. Sin embargo, hay que estar ahí pendientes de ese trabajo. Finalmente, en esta primera parte de la conversa del día de hoy está el otro asunto vital de este arranque del gobierno de Gustavo Petro, y es el que tiene que ver con la conformación de su gabinete ministerial, es decir, los ministros, directores de entidades descentralizadas que van a acompañar a Gustavo Petro y a Francia Márquez en la dirección administrativa y en la representación de nuestro país. Es bien complicado por lo que venimos anotando, es decir, el pacto histórico no solamente es Colombia Humana, el partido original de Petro, el movimiento que hoy ya es partido de Petro, sino que viene, acompañado de otras agrupaciones políticas que han estado históricamente ahí, consideradas por la mayoría como de izquierda, como la Unión Patriótica, como el ADA, como el Movimiento Indígena Maíz, como el Polo Democrático Alternativo, como el Partido de los Comunes, y alguna otra serie de organizaciones políticas que, si bien en serio no son electorales, sí hacen parte del pacto histórico, sin contar con las organizaciones sociales como la Minga del Suroccidente, algunas centrales de trabajadores, algunos sindicatos de trabajadores,
y de las comunidades LGBTIQ+, que también apoyaron esta propuesta. Todos ustedes fueron testigos y son testigos de incluso la fuerte presión que han estado ejerciendo los llamados, la llamada gran prensa colombiana sobre el gobierno entrante del pacto histórico. A punto tal que muchos de nosotros creemos que de manera no ética han empezado a sembrar una especie de terror económico en la opinión pública especializada y en la de nosotros, la del ciudadano en común, achacándole a un gobierno que no ha arrancado todavía fenómenos como la subida del dólar, como la subida del precio de los petróleos, una cosa que ya habíamos hablado en la pasada conversa, y que sembrando también de manera muy tendenciosa en el ambiente, en la opinión pública nacional e internacional, muchas dudas sobre el rumbo que podría tomar la economía colombiana en manos de una izquierda extremista que, a ojos de buenos entendedores y de no tan apasionados ni tan tendenciosos personajes, creemos que no representaría ningún cambio. De hecho, el mismo Gustavo Petro, la misma Francia Márquez, en sus intervenciones públicas han reiterado una y otra vez que su intención no es cambiar el modelo económico que en este momento tenemos, socioeconómico que tenemos aquí en Colombia, que es el capitalismo. De hecho, muchas veces Petro ha dicho que va a desarrollar el capitalismo. La misma Francia ha dicho vamos a humanizar el capitalismo, y aquí en ningún momento pues se ha expresado, y hasta ahora que yo lo he analizado así, y muchos lo hemos analizado así, no hemos visto ni siquiera la puntica de las orejas ni de la nariz el diablo del comunismo, el socialismo o alguna cosa parecida, no. Sin embargo, existe esa presión, y la presión se ha centrado específicamente en el nombramiento del ministro de Hacienda. Nuevamente nos tenemos que ir hacia atrás de lo que veníamos diciendo. Como el pacto histórico es un rejuntado, discúlpeme lo demasiado coloquial, de muchas fuerzas, inclusive de algunas personas que se arrepintieron de estar en los partidos tradicionales y se pasaron a esta nueva fuerza, y dentro de ellos ilustrísimos personajes que otrora, tiempo atrás, estuvieron también en el gobierno. Esto garantizaría a esa opinión pública todavía un poquitico escéptica, que no cree mucho ya nacionalmente o internacionalmente, alguna transición suavecita a un cambio pues que de pronto requeriría mover un poquitico ese modelo socioeconómico que tenemos nosotros. Vuelvo a digo, es una transición suavecita, unos breves cambios que aspiraría a la mayoría de los colombianos que se diera con tal de garantizar el ejercicio de unos mínimos derechos, inclusive están en la misma ley. En ese orden de ideas, el nombramiento de José Antonio Campo, un ex ministro de gobiernos pasados, ministro de Agricultura, también ex ministro de Economía, y sobre todo un hombre muy reputado a nivel internacional en Latinoamérica por su peso académico, su peso de experiencia en el área económica. Este mensaje de entregarle cierta parte del manejo económico de la propuesta del pacto histórico a una persona con experiencia pasada y que es aceptado y reconocido en los círculos académicos de la economía y de la política nacional e internacional, pues le aseguraría, o es el mensaje, creemos nosotros, que le está dando el pacto histórico a esa opinión pública que todavía hoy sigue siendo presa de la manipulación, del terror y del miedo que muchos opinadores y muchos miembros de la llamada prensa nacional siguen insistiendo en sembrar en la sociedad colombiana. Finalmente, el otro hecho que habría que mirar y detallarse con un poquitico más de atención es el de los encuentros de Gustavo Petro con figuras que antiguamente eran identificadas como sus contradictores, sus enemigos políticos. Estoy hablando en el caso particular del ex candidato Hernández y Rodolfo Hernández, el ingeniero, y el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Hasta hace poquito uno de los personajes con mayor influencia política en el país.
Para no ahondar mucho en esto, porque ya se nos está acabando el tiempo, el mensaje que se quería dar, o creemos nosotros que quiere dar el pacto histórico en cabeza de su presidente electo Gustavo Petro, es el de la reconciliación nacional. Es el de dejar atrás un pasado de pugnacidad, de violencia, si se quiere, política, y empezar a transitar un camino de la reconciliación. Son simbólicos los abrazos, el abrazo con Rodolfo Hernández y la sentada a conversar con Álvaro Uribe, antiguos contradictores políticos, acérrimos contradictores. Es un primer paso, es un mensaje que se le da a la sociedad para que atempere sus ánimos y que empecemos a transitar el camino del diálogo. No con esto queriendo decir que ya todo está arreglado y que lo pasado, pasado. Quiero dejar en punta este comentario aquí porque es mucho, este punto en específico creemos nosotros que es de mayor profundidad, debemos abordarlo con mayor profundidad y para lo cual vamos a conversar con expertos. Teníamos pendiente la conversa con un gran politólogo, amigo de esta casa. Inconvenientes técnicos nos impidimos, pero con él vamos a abordar estos puntos en especial. Lo que sí, ya con esta reflexión vamos terminando, es que hay mensajes nuevos, se siente en el ambiente un clima que, si bien es cierto no es de absoluta reconciliación, sí por lo menos va abriendo ciertas esperanzas, sin desconocer que también hay mucha incertidumbre, incluso y sobre todo en miembros del pacto histórico y de quienes votamos por la propuesta del pacto histórico. Creemos que de eso tan bueno no dan tanto y que hay que guardar cierto escepticismo, hay que guardar cierta desconfianza, sana desconfianza, y no ir entregando todo a los demás así por así. Eso en el plano nacional. En el plano local, más adelante tendremos una conversa para hacer ese otro análisis de ese frente amplio nacional versus los escenarios locales. No era más por el día de hoy. Quiero dejarlos finalmente con una reflexión, una pregunta reflexión que le hicimos a manera de un pequeño clip, el cual quiero que miremos antes de despedir esta conversa de fin de semana del día de hoy. Por favor, es unos segunditos, no se despeguen. Una de las promesas del pacto histórico es el luchar por la paz. Hacia allá debemos llegar todos. Algunos creemos que eso sería lo primero que habría que abordar. El problema, que Colombia tiene muchos problemas por resolver, muchas calamidades heredadas que afrontar, pero creemos que todo esfuerzo por la paz es válido. Muchas reflexiones que hacer todavía, esto apenas está casi a punto de arrancar. Sin embargo, este espacio y estos espacios, amigos que tenemos nosotros aquí, queremos ponerlos a disposición de ustedes para que sigamos haciendo estas reflexiones conjuntas. De mi parte no es nada más, recordarles finalmente nuestra campaña de una vaca por la conversa. Queremos seguirlos invitando a que sean parte de este proyecto de comunicación alternativo, haciendo clic en el enlace de vaki.com, y que va a quedar obviamente en la descripción del video de YouTube, y también está en nuestras redes para que sigan aportando a este ejercicio colectivo que queremos plantearles con ustedes. No es más, por favor cuídense mucho y los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de la conversa de fin de semana y a vernos de aquí 8 días o antes, si nada raro pasa, en su espacio de análisis y opinión alternativo llamado La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Rolando Tobar Troches y ha sido todo un placer, todo un gusto y un honor haber compartido este espacio. Gracias por su generosidad y por estar conectados. Son ustedes muy amables.